un podcast de Cooperativa. Hacemos esta mesa de reporteros y reporteras, la de las 8 de la mañana, a esta hora junto a Paula Molina, y queremos sumar a la conversación al subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Hay harto tema sobre la mesa, la agenda legislativa, la mega reforma, el debate que ha surgido por la ley de responsabilidad penal adolescente. Mucho tema. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días, bienvenido. Hola, Verónica, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Aquí estoy a sus órdenes, feliz de estar aquí en Cooperativa. Muchas gracias, subsecretario. Oiga, partamos por lo de la mega reforma que logró aprobarse ayer en general, pero con los votos bien justos. ¿Qué lectura hace el gobierno? ¿Respaldo suficiente o una advertencia de que la negociación recién comienza? Mire, lo primero que hay que decir es que el gobierno manifiesta su satisfacción porque el proyecto avanza. Eso es lo primero. Y lo más importante para el Ejecutivo y para todos los equipos que han ido trabajando en una reforma que es fundamental para poder volver a crecer y reactivar el país, ¿ya? Cada momento legislativo tiene su afán. Esto ha ido aprobándose conforme al cronograma diseñado por el Ejecutivo, en el cual ha habido coordinación permanente con los presidentes de ambas cámaras, ¿cierto? Con el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, el presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya. Y lo que señaló ayer el ministro del Interior y también el ministro de Hacienda es que se avanza un paso más. Y esto es importante porque va marcando el ritmo del proyecto con miras a su aprobación. Oiga, subsecretario, perdón. Segundo, usted quisiera, dice... pero deme un segundo, por favor. Quisiera relevar en segundo lugar que el oficialismo y por lo tanto los votos de los parlamentarios del Senado que apoyan a la coalición de gobierno estuvieron firmes con la idea de legislar este proyecto. Eso también es importante, hay que destacar. Y lo tercero es que, tal cual como lo dijo el ministro Alvarado ayer, ahora viene el momento de poder conversar aspectos específicos en las 3 comisiones donde el proyecto va a tener una discusión en particular y donde los mecanismos y los canales de diálogo están abiertos. Y eso se ha manifestado en los lugares que corresponden. Entonces, esas 3 dimensiones me interesa relevar. Usted el proyecto avanzó con respaldo cerrado del oficialismo y ahora es el momento de poder conversar y poder, ojalá, ampliar la cantidad de votos de una aprobación en particular. Usted dice ha habido coordinación con los presidentes de la Cámara, del Senado y también de la Comisión de Hacienda en el Senado, pero la presidenta del Senado planteaba que a lo mejor era preferible darse algunos días más para construir un acuerdo político más amplio. ¿Por qué el Ejecutivo optó por mantener su calendario, votar de todas maneras la idea de legislar como estaba previsto? Porque ambos intereses políticos son perfectamente congeniables, es decir, lo que plantea la presidenta del Senado, que me parece que está correcto, en el fondo es busquemos que el proyecto tenga una base de apoyo más amplia, perfecto, y no hay ningún problema, y eso no se opone en caso alguno a que en esta fase, que es solo la aprobación de la idea de legislar, que dicho sea de paso tiene una reglamentación levemente distinta respecto a la Cámara de Diputados, donde la idea de legislar la vota en la misma sesión que la votación en particular. En el Senado no es así y por lo tanto se puede aprobar la idea de legislar, abrir este plazo de indicaciones para poder abrir una conversación que esperamos se produzca. Las puertas del Ejecutivo están abiertas y en ese sentido yo creo que lo que propuso la presidenta del Senado, que es una propuesta válida y que el Ejecutivo comparte, que es buscar más base de apoyo, se pueda cumplir también en la etapa que corresponde ahora. Subsecretario Pavés, muy buenos días, le saluda Paula Molina. Hola Paula, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Le quiero partir rápida y brevemente con una reflexión respecto a las mayorías mínimas, podríamos decir, o las bases políticas más amplias. Porque también, y se ha escuchado desde el gobierno, la posibilidad de que los votos estén, de que con los votos justos y necesarios, como se diría en la Iglesia, es suficiente. Así que quiero preguntarle si efectivamente cuán importante es para usted ampliar la base o las reformas se aprueban con lo que se aprueban y si el mínimo es lo que se cuenta, con el mínimo se aprobará. Lo primero, Paula, es entender que el primer objetivo es que este proyecto sea ley de la República, porque es un proyecto decisivo en múltiples aspectos para poder reactivar el país en materia fiscal, en materia de reconstrucción, en materia de crecimiento. Fíjese que estaba mirando ahora un pequeño informe del equipo de la Comisión de Hacienda. Esto es un proyecto que tiene 40 medidas.
40 medidas legislativas muy concretas en múltiples aspectos, desde potenciar la reconstrucción de los incendios forestales hasta lo más bullado que es la rebaja del impuesto, digamos, a las empresas. O sea, hay una cantidad de temas tan variados, y por eso que, a su pregunta, lo más importante es que sea ley de la República, ¿ya? Ahora, el gobierno va a hacer lo que sea necesario para poder ampliar en términos razonables y manteniéndose dentro del esquema de las ideas matrices esenciales, que haya más apoyos, ¿ya? Y la semana pasada uno pudo ver que se ventiló en la opinión pública que hay algunos sectores del socialismo democrático que han hecho propuestas, que están interesados, tal cual como lo hizo el senador Pedro Araya, de conversar temas medioambientales, y ese espacio el Ejecutivo lo va a dar. ¿Se fija? Entonces, a su pregunta, lo importante es que el proyecto se apruebe. Recordemos que esto después se va a un tercer trámite, si hay modificaciones acá, yo creo que es muy difícil que un proyecto de esta naturaleza no tenga ninguna modificación, alguna va a haber, después tiene que ir a la Cámara de Diputados. Y encantado, por supuesto, de que se puedan sumar más actores, porque también necesitamos, Paula, Verónica, dar la señal también a quienes deciden invertir en nuestro país de que Chile tiene un horizonte de estabilidad jurídica para los próximos años. Y eso es decisivo para que haya más inversión y más crecimiento, y por lo tanto más empleo, y por lo tanto mayores condiciones para que el país pueda albergar el dinamismo necesario para reducir la tasa de empleo, para mejorar la inversión. Entonces, nosotros queremos que el proyecto sea ley. Vamos a hacer los esfuerzos para que haya una ampliación mayor, lo vamos a hacer. Yo le planteaba algunos temas que han estado circulando y quería confirmar que era efectivamente por esa línea por la cual podrían ir indicaciones o puntos de negociación para la administración. Mire, aquí yo quisiera ser muy responsable, porque en primer lugar no tenemos que cometer el error de negociar por los medios de comunicación. Acá hay una conversación que se tiene que dar a partir de los ministros que tienen a cargo este proyecto. No voy a eludir su pregunta, pero yo no estoy en condiciones de poder dar las líneas de una negociación, porque eso va a significar una repercusión que puede ser indeseada para los propósitos que se requiere. Solamente le voy a decir algo que es una opinión sincera del gobierno y que lo han manifestado los ministros, y que es bueno que la opinión pública lo sepa. El gobierno está disponible para conversar lo que sea necesario en la medida en que las ideas matrices del proyecto de reconstrucción se respeten, ¿ya? Entonces, plazos más, plazos menos, porcentajes más, porcentajes menos, gradualidad más, gradualidad menos, en todas las dimensiones hay una posibilidad de conversar, y eso la oposición en el Senado lo sabe. Vamos a ver durante los próximos días y semanas en torno a qué se da esa conversación, ya, porque yo no quisiera decirle a usted ahora, mire, sí, hemos pensado en este tema específico, para que después aparezca el ministro de Hacienda teniendo que hacerse cargo de esta declaración. Entonces, aquí lo que importa es que el gobierno tiene disposición, en la medida en que se respeten las ideas matrices del proyecto, por supuesto, en abrir una conversación, en incorporar elementos que permitan ampliar la base de votos, y ahí yo creo que es el mensaje político que me corresponde a mí dar en esta conversación. Entremos al tema de la seguridad, subsecretario, que ha tomado tanta fuerza nuevamente durante esta semana a partir del caso que ya comentábamos ocurrido en San Bernardo, que termina con la vida de un niñito de 12 años. Ayer el ministro de Seguridad planteaba que se podría revisar la edad de imputabilidad penal. Bajarla de 14 a 13 años, subsecretario, ¿y qué evidencia comparada hay de que reducir la edad de imputabilidad disminuye efectivamente la delincuencia juvenil? Hay que recordar que de los 6 detenidos, 2 son menores de edad, tienen 17 años. A ver, el comportamiento criminal se ha ido complejizando, ha habido varios cambios en los últimos años respecto a violencia, respecto a uso de armas, respecto también del tipo de personas que participa, ¿ya? Y este es un debate que está en estudio por parte del gobierno, ¿ya? Y en esto quiero ser muy serio y muy responsable. El ministro de Justicia está estudiando qué alternativas hay para poder repensar las edades respecto de la responsabilidad penal adolescente, siempre acompañado de las respectivas medidas de reinserción, ¿ya? Nos parece que plantear un debate respecto de la edad mínima es indispensable para poder abordar lo que estamos teniendo, el fenómeno de criminalidad que está abordando nuestro país, siempre que vaya acompañado de los elementos necesarios en materia de reinserción. Eso es algo que el ministro de Seguridad ha comentado
y que el ministro de Justicia está abordando y que tiene que ser abordada de manera seria. Entonces, por supuesto que esto tiene que ser acompañado de una mirada integral en el contexto de lo que se han hecho en otros países respecto a la propia realidad chilena, pero hoy día nosotros tenemos una realidad delictual donde hay un alto número de menores de edad, y eso evidentemente nosotros tenemos que mirarlo, y está en estudio por parte del gobierno. Oiga. Cuando nosotros tengamos los avances, por supuesto van a ser comunicados, pero hoy día es algo que el gobierno está estudiando de manera seria. También planteó el ministro Arrau que se está estudiando que quienes cumplen 18 años mientras están privados de libertad sean trasladados automáticamente a cárceles de adultos con la población común. ¿Qué problema busca resolver esa modificación y cómo se evita que en vez de bajar la reincidencia, eso la aumente? Bueno, la reinserción social es un fenómeno muy complejo, ¿ya? Quienes conocen de cerca la realidad carcelaria, la realidad de la reinserción, dan cuenta de que muchas veces ese propósito se concreta, y muchas veces eso lamentablemente no ocurre como quisiera las políticas públicas diseñadas para esos efectos que sucediera, ¿ya? Acá lo más importante hoy día, sin perjuicio del detalle de política pública específico, es dar una señal, en primer lugar, de orden, ¿ya? Y eso significa que las personas que tienen edad para responder penalmente por sus delitos como un adulto lo hagan como tales, ¿ya? Y por lo tanto lo que plantea el ministro Arrau es algo que es perfectamente atendible, entendiendo que lo que uno primero busca con el tema de la aplicación del derecho penal es evidentemente resguardar a que las personas de la comunidad no se vean afectas a la posibilidad de ser dañadas por personas que han cometido delitos. Después, el propósito de la reinserción. Y nos parece que es alguien que tiene 18 años, que tiene plenamente, que es jurídico y capaz, plenamente en todas las dimensiones de la vida, también puede afrontar los castigos como lo hacen los mayores de edad. Ahora, esto es un tema que está en estudio, que por supuesto que cuando tengamos la respuesta lo vamos a comunicar, pero me parece que las señales que tiene que dar el gobierno dentro de las capacidades que tenemos para responder a estos fenómenos tienen que ser todas las posibles para poder disuadir en primer lugar y castigar con las penas justas a quienes cometen estos delitos, y también ofrecer la posibilidad de reinserción. Sí, subsecretario, respecto a las medidas que rápidamente se sale a pedir en medio de la conmoción pública, esto vieron las voces de los alcaldes en referencia a la presencia de militares. Pero Defensa ha sido bien claro, ¿no es cierto?, respecto a que la seguridad corresponde a las policías. ¿Qué pasa allí? ¿Las peticiones de sacar a los militares se han hecho sin base suficiente? ¿El gobierno es algo que ha analizado y ha descartado a priori, ya descartado de manera definitiva? ¿Cómo se ha dado esa conversación en el gobierno? A ver, lo primero es que en el gobierno, esto no es nuevo, en el gobierno anterior también hubo sectores, alcaldes de sectores del entonces oficialismo, de personas de izquierda y de centro izquierda, que también pedían esta medida, lo que generó mucha sorpresa. El gobierno anterior no fue en esa medida, no fue en esa dirección, y la verdad es que esta es una discusión muy seria que por supuesto tiene que ser los planteamientos, los alcaldes, por supuesto que como cualquier planteamiento que se hace, el gobierno toma nota de los planteamientos, y eso es muy importante. Acá no hay portazos a ninguna idea en materia de seguridad. Ahora, el tema de las Fuerzas Armadas, sin estado de excepción constitucional, es un tema muy delicado, ¿ya? Por múltiples factores que la opinión pública conoce. El objetivo material de la defensa nacional no es el mismo que el orden público. Las capacidades que tiene nuestras Fuerzas Armadas, que hoy día están haciendo notables esfuerzos para hacer control de frontera con mucho despliegue militar en el norte. Entonces, esta es una discusión muy profunda respecto al cual el gobierno toma nota, pero no está por ahora en el horizonte avanzar rápidamente en una medida, digamos, de esta naturaleza. Quiero ser muy responsable y en eso empalmo con lo que ha señalado el ministro de Defensa, ¿ya? Las Fuerzas Armadas tienen un objetivo constitucional y material distinto a las fuerzas de orden, y por lo tanto hoy día lo que ha dicho el ministro Arrau, y esto es muy importante, y lo dijo también el general director de Carabineros ahora en el transcurso de esta conversación, es que se están haciendo todos los esfuerzos para poder reforzar
la labor de las policías, cuya labor por naturaleza es el control del orden y la seguridad. Entonces aquí hay que tener una discusión responsable, alejada de los puntos políticos. Esto es muy serio, y en ese sentido el gobierno hoy día está prefiriendo el reforzamiento de las policías. El ministro Arrau ayer dijo cosas muy interesantes, como tratar de readecuar el personal para que en materia de control de orden público o del GOPE pasemos a reforzar materias en otras áreas de la seguridad, y los esfuerzos del gobierno hoy día están en esa dirección. Ya, por lo tanto no está en el horizonte avanzar en la medida de el despliegue de militares, lo que está es fortalecer a las policías. Hay que decir además que la investigación de Carabineros ha sido bien dirigente, muy rápida. Ya hay 6 personas detenidas y 5 de ellas ya con las cautelares. Pero quería preguntarle... Yo ahí quisiera, perdón Pablo, simplemente reconocer también el trabajo de las policías, y en ese sentido también reconocer el cambio de mano, es decir, el respaldo que el gobierno da permanentemente a las policías en todas las dimensiones. Da cuenta de que las policías, cuando están empoderadas, trabajan muy bien, y yo quisiera agradecer con los micrófonos de Cooperativa también la labor de Carabineros de Chile, que fue muy diligente en poder tener una efectividad bastante notoria en la captura de estos alumnos. Pero da la impresión de que los estuviera alabando al mismo tiempo que planteando que no fueron siempre diligentes. ¿Por qué dice cambio de mano? No, porque efectivamente el cambio de mano en materia de seguridad se ha sentido se ha sentido muy claramente con la llegada del nuevo gobierno, en todas las dimensiones. Más copamiento, hay mayor efectividad en la tarea policial, hay mejores resultados, y eso evidentemente obedece, entre otras cosas. Disculpe, porque es que precisamente lo que le quiero preguntar. Ha dispuesto el gobierno. Sí, lo que pasa es que eso lo había dicho. Yo lo que quiero preguntar es precisamente, yo creo que puede ser contrastante hablar de un cambio cuando estamos viendo una situación tan dolorosa como la que se vio, ¿no es cierto? Las condiciones, las circunstancias en las que muere el niño. Entonces, mi pregunta, la verdad, y la tenía pensada previamente, pero este es el momento. ¿No hay una reflexión respecto a que la seguridad es una materia compleja, que no se puede estar lanzando responsabilidades a gobiernos anteriores o futuros, sino que asumir que es una política de Estado que cruza distintos colores, que no podemos politizarla ni convertirla en tema de campaña, porque lamentablemente muestra estos momentos en los cuales el daño es irreparable y frente a los cuales se observa que la delincuencia es un fenómeno extenso, complejo, que no basta una campaña ni un eslogan para terminarlo? Por supuesto, de hecho estoy tan de acuerdo con usted, Paula, que es cosa de recordar que este fue el tema de la seguridad, como usted lo está planteando, fue la principal preocupación de todas las candidaturas presidenciales de la última elección. Aquí no hubo una candidatura que haya puesto a la seguridad con preeminencia respecto de otras. Dicho de otra manera, no hubo ningún sector político en la última campaña presidencial que haya dicho, no, mire, la seguridad no es lo primero, es lo tercero, es lo cuarto. Entonces, en ese sentido, yo le encuentro a usted toda la razón y concuerdo con su diagnóstico. Y en ese sentido, la ciudadanía optó por un proyecto respecto del cual se produjo la sensación de que iba a haber mayor efectividad, que es lo que nosotros sentimos paso a paso, que se ha ido de a poquitito notando. Pero usted tiene toda la razón, o sea, aquí el fenómeno de la delincuencia, del crimen organizado transnacional, la violencia que ha ido, el aumento excesivo de la forma más violenta, eso por supuesto que es un fenómeno complejo, trascendente al gobierno actual y al que venga, pero lo que hay, y aquí yo me permito muy responsablemente decir que lo que se ha visto en todas las dimensiones, expulsión de inmigrantes ilegales, control de fronteras, copamiento, incautación de droga, eso en la actualidad se han mostrado resultados contundentes. Falta, por supuesto que sí. Y lo más importante hoy día es destinar los esfuerzos, como lo hace el ministro de Seguridad de manera incansable, en disponer los medios, en utilizar los copamientos, en dar eficacia a la investigación penal, en el control del territorio, y eso, en mi modesta opinión, se ha ido notando. Falta, por supuesto que sí, pero creo que estamos en la línea correcta. Es el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, en el Diario de Cooperativa. Como siempre, ha sido muy amable por conversar con nosotras. Aquí tengo un buen día. Verónica, Paula, muchas gracias. Un gran abrazo para ustedes en este frío día y que estén muy, muy bien. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa.
Estado de emergencia en Venezuela tras 2 terremotos que se registraron con 39 segundos de diferencia. El presidente Kast comprometió envío de ayuda humanitaria. La presidenta Delcy Rodríguez da cuenta de los fallecidos y los heridos. Al momento, las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los 2 eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde. Confirman un 6º detenido por el crimen del niño de 12 años en un encerrón en San Bernardo. En prisión preventiva los adultos e internación provisoria los menores. Así quedaron los otros 4 detenidos por el caso. Se confirma la 5ª y 6ª detención de 2 personas vinculadas directamente al robo con homicidio ocurrido en San Bernardo. Los antecedentes que se mantienen es un sujeto de 23 años y también un sujeto de 18 años. Uno de estos también se entregó en la 62 comisaría y el otro fue detenido en la comuna de Puente Alto tras un allanamiento desarrollado por el departamento OS9. Con los votos justos, la Sala del Senado aprobó la idea de legislar la mega reforma del gobierno, que pasará ahora por 3 comisiones de la Cámara Alta. Hay plazo hasta el 6 de julio para presentar indicaciones. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, en conversación con el diario de Cooperativa, dijo que el gobierno está satisfecho con el avance de la mega reforma. Además, confirmó que la cartera de Justicia estudia la posibilidad de rebajar la edad de responsabilidad penal adolescente. El gobierno manifiesta su satisfacción porque el proyecto avanza en una reforma que es fundamental para poder volver a crecer y reactivar el país. Avanzó con respaldo cerrado el oficialismo y ahora es el momento de poder conversar y poder, ojalá, ampliar la cantidad de votos de una aprobación en particular. El ministro de Justicia está estudiando qué alternativas hay para poder repensar las edades respecto de la responsabilidad penal adolescente, siempre acompañado de las respectivas medidas de reinserción. Nos parece que plantear un debate respecto de la edad mínima es indispensable para poder abordar lo que estamos teniendo. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.